llamo Juan Reinaldo Sánchez, era teniente coronel de la escolta de Fidel Castro. Acabo de publicar un libro que se llama La vida oculta de Fidel Castro. Precisamente abordamos, mi compañero Axel Gilden y yo, todo lo que es la vida privada de Fidel, que siempre se trató en Cuba como un secreto de Estado, y hay revelaciones muy interesantes y nunca antes dichas en este libro. Sí, la familia y la relación de Fidel Castro con su familia, con la familia Castro Soto del Valle, no es una relación normal y común de una familia corriente de cualquier país y de cualquier estatus. O sea, eso de levantarse por la mañana, papá, ¿cómo estás? Un beso, eso nunca lo vi en la casa de Fidel Castro. Los hijos, para hablar con Fidel Castro, tenían que hablar primero con su mamá, con Dalia Soto del Valle, y Dalia le comunicaba a Fidel que tal hijo quería hablar con él y una pequeña reseña de lo que quería hablar, y entonces Fidel determinaba qué día, qué hora, en qué momento podía abordar el problema. Entonces esa afinidad y ese cariño nunca lo vi, como tampoco vi cariño hacia Dalia. Él ni siquiera se acordaba del cumpleaños de Dalia. Nosotros teníamos que comprarle regalo a Dalia, un ramo de flores, cualquier cosa, y entonces se lo entregábamos cuando llegaba a la residencia y se lo daba a Dalia. Pero mira una cosa curiosa, se acordaba de las amantes del cumpleaños. O sea, le encanta. Nosotros decíamos dentro de la escolta a los compañeros, muy íntimamente, y no con todos, sino con los que más acercamiento yo tenía, que un micrófono y una cámara para Fidel era como un imán, lo atraía. Y de hecho, en el año 1992, cuando llegamos aquí a Madrid, que era la reunión iberoamericana de los presidentes, había una información de la inteligencia cubana que había un grupo de periodistas cubano-americanos que estaban aquí y que lo iban a llamar Fidel, viva la revolución, para que Fidel se acercara y después hacerle preguntas comprometedoras. Yo subo al avión y le digo a Fidel lo que estaba sucediendo, que no se parara y que me siguiera a mí. Pero cuando él pasa frente a los micrófonos es como un imán. Entonces iba a ir y yo necesité tomarlo del brazo y decirle, no, sígame a mí. Y todavía llegando al salón de protocolo me reprochó de por qué yo lo hablaba. Y le tuve que repetir la información. Y entonces solo así aceptó. Entonces esa es una característica, pero no es la única. Fidel tiene otras características. Fidel es un gran manipulador de personas, de presidentes, de personalidades de la cultura, de la ciencia. Fidel también es una persona que tiene unas dotes de orador excepcionales, es un gran, convence con la palabra a cualquier persona, lo inmiscuye dentro de sus propósitos. Eso es una virtud que tiene y es una persona que no se puede negar, es una persona inteligente, yo no puedo negar eso, ni puedo negar tampoco que tiene carisma como dirigente político, ¿no? Un cubano normal y corriente, y de los cuales yo me incluyo, porque a veces las personas tienen la percepción de que los escoltas de Fidel, como están al lado de Fidel, pues tienen una vida holgada y viven en residencias y no tienen carencia. No es así. No es así. Nosotros teníamos las mismas carencias que puede tener cualquier ciudadano de Cuba. Yo no vivía en una residencia. Hay vecinos míos que están en Miami hoy que no me dejan mentir y que conocieron mi casa. Yo vivía en un edificio de apartamentos con mi familia, pagado con mi salario. Nada era gratis. Yo pagaba todo lo que se consumía en eso. Y entonces también tenía las mismas necesidades. También en mi casa a veces había que inventar algo para poder comer. En mi casa también había que inventar algo para que mis hijos tuvieran zapatos para ir a la escuela. O sea, todo lo que sufría el pueblo de Cuba, también nosotros lo sufríamos. Yo no te voy a decir que yo no tenía, por ejemplo, digamos, una cuota de gasolina que el pueblo no tenía, porque era necesaria para yo asistir a mi trabajo. Si no tenía gasolina no podía ir. Entonces, como le convenía al régimen, me daban esa asignación de gasolina. O sea, había algunas prebendas, pero mayoritariamente sufría las mismas necesidades. Contradictorio con esta vida secreta y oculta que siempre ha tratado de mantener Fidel Castro, y que hay una contradicción en lo que expresa Fidel Castro públicamente, en lo que critica del sistema y modo de vida capitalista, y Fidel Castro en su intimidad, en su vida privada, que goza de todas estas condiciones y todas estas preventas que puede ofrecerle una sociedad capitalista a un millonario.
precisamente porque Fidel vive en Cuba como uno de los grandes millonarios del mundo. Si yo llego y no conozco que Dalia es la esposa de Fidel Castro, yo pensaría, y cualquier persona pensaría, que Dalia es la secretaria de Fidel Castro. Porque Dalia es la que se encarga en su intimidad, ahí en la vida privada, en su casa, de los documentos de Fidel Castro, de ordenarle la documentación a Fidel Castro, es quien le arregla las uñas a Fidel Castro, le pinta las uñas a Fidel Castro, le recoge la ropa. O sea, es prácticamente una secretaria de Fidel, le atiende el teléfono, le prepara los escritos. Hoy día que Fidel no puede escribir, quien le está escribiendo las notas que le dicta Fidel en sus ratos de lucidez es Dalia. ¿Y por qué tengo esta información? Porque tengo fotografías recientes que Dalia está tomando notas en una entrevista que tiene Fidel con un visitante extranjero en el punto cero. Entonces, estas cosas tú las ves así. Cuando Fidel llegamos a Cayo Piedra, que es su paraíso terrenal, y él salía caminando, porque tiene la costumbre de leer y caminar al mismo tiempo, ella iba detrás de él como aquel asistente que está ahí presto para, si le da cualquier orientación, cualquier tarea, estar ahí cerca y cumplirla. Y entonces así es como yo veía a Dalia. No la veía como la esposa, no había una frase de cariño, no había un mi cielo, no había un te quiero, no hay una caricia, no había nada. El problema estriba que quien duerme con Fidel Castro es Dalia Soto del Valle. Y según dicen los entendidos en esto, los mayores secretos y las mejores confesiones se hacen en la cama. Entonces Dalia influía sobre Fidel en algunas decisiones que él podía tomar de índole doméstico, no de índole político, porque Dalia no es versada en cuestiones políticas, pero en cuestiones domésticas de las personas que la sirven, de sus hijos incluso, Dalia sí influía y hasta cierto punto llevaba hasta la voz cantante, porque un poco que Fidel le daba a ella esta autoridad dentro del ambiente familiar de dirigir y resolver los problemas familiares. Y él no se inmiscuía mucho en estos problemas familiares. Por eso sí influía sobre él, pero en este aspecto, en tomar alguna decisión con algún compañero, de los que lo sirven a ella, de los que trabajan en la casa, algún cocinero, algún arreglo, alguna salida, etc. Mira, no es que yo piense, es que yo lo vi. O sea, yo vi el campo de entrenamiento donde los etarras no entrenaban directamente a movimientos de izquierda revolucionaria, ellos como instructores no. Ellos daban instrucciones, instruían a los instructores cubanos que posteriormente iban a dar instrucción a estos movimientos de izquierda que estaban en un lugar que se llama Punto Cero de Guanabo, que era donde entrenaban todos estos movimientos de izquierda. Yo vi incluso y tengo información de armas caseras que fabricaron los etarras en Cuba, morteros, diferentes explosivos, que después pasaron a guerrillas colombianas, a la FARC, al MLN, a otras guerrillas, y que fueron utilizadas incluso por esas guerrillas. Y también tengo información de que los etarras en algunas ocasiones sirvieron de correo de informaciones que Fidel quería trasladar a determinadas personas fuera de Cuba y que tenían relación también con los etarras. Pero también vi reuniones de Fidel Castro con algunos de estos etarras, tanto en Palacio de la Revolución, en su despacho, como en las casas y en las viviendas que ellos ocuparon al principio, que no fueron las casas que ocupan hoy dentro de la población cubana, sino tenían una reserva de unas casas muy especiales atendidas por el Consejo de Estado. Entonces sí soy también testigo de esta relación. Y se sentían como peces en el agua porque tenían la protección de Fidel Castro. Fidel Castro hizo un convenio con Felipe, el expresidente de España, cuando fue a Cuba, que le dio una cantidad de etarras que iban a ser los etarras que iban a pernoctar en Cuba, que iban a radicarse en Cuba. Pero es que por Cuba pasaron otros etarras, más que esa cantidad, que eran de tránsito, eran de paso, se entrevistaban con estos que estaban allí y a su vez llevaban información a otros etarras que estaban fuera de Cuba. Entonces, Fidel un poco que traicionó, que violó este convenio que tenía con Felipe González. Mira, todo el que viva en Cuba está influenciado por la Revolución Cubana. Todo el que el gobierno cubano le permita, de extranjeros te estoy diciendo, vivir en Cuba es porque tiene algo que ofrecerle al castrismo. Si no tiene nada que ofrecerle al castrismo, no vive en Cuba. No le dan esa posibilidad. Entonces hay una relación ahí de conveniencia entre el castrismo y este señor que vive en Cuba
y este señor que vive en Cuba, que le conviene vivir en Cuba porque está protegido también con el castrismo. Pero hay una utilización de ambas partes. Pero si no tiene nada que ofrecerle, Cuba no le ofrece nada tampoco. Mira, el problema es que tú puedes tener algún tipo de crítica en Cuba mientras no llegues al meollo, mientras no le causes un daño sustancial al sistema. Cuando ya tú te conviertes en un disidente, en un opositor declarado dentro de Cuba, entonces ya tienes toda la fuerza de la represión y del sistema contra ti. Y entonces si estos señores siguen viviendo en Cuba y siguen criticando el sistema, no le han causado el daño necesario ni que pueda perjudicar la médula del sistema como tal, ¿me entiendes? Desde luego, esto también le sirve de campaña al gobierno cubano y puede esgrimir en cualquier momento que hay algunos intelectuales dentro de Cuba que sí no están a favor de la revolución cubana y lo utilizan, conociendo ellos eso, que lo están utilizando o no, yo no tengo la información, pero sí te puedo decir que son utilizados en la propaganda del gobierno cubano. Mira, eso es como... Bueno, hay dos cosas. Primeramente, se maneja como un secreto de Estado. Hay otro que, aunque no se tienen las pruebas, es como un secreto dicho a voces dentro de la población cubana. Porque nadie se traga el cuento de que altos oficiales de la confianza total de Fidel y Raúl Castro, como fueron Ochoa y como fue el general Abrante, ministro del Interior, que fue su jefe de escolta en un tiempo, no tuvieran relación con Fidel Castro en este tráfico de drogas y de armas. Entonces, es un secreto que la gente no puede digerir, que Fidel y Raúl no conocieran de esto. Ahora, ¿qué sucede? Que a partir de este libro, yo sí narro la situación que conocí y que me di cuenta de por qué Fidel estaba dirigiendo la droga. Y doy el embarque de armas que yo presencié como testigo, que salía de Cuba hacia diferentes puntos de América Latina, entre ellos uno muy importante que recesionaba Ochoa, que estaba entre la frontera de Nicaragua y Honduras, que volaron de Cuba en aviones con bandera hondureña y que fueron los que llevaron las armas que el gobierno vietnamita trasladó a Cuba y que estaban almacenadas en tropas especiales. Fidel tomó esas armas y como eran americanas y que no se podía rastrear y complicar a Cuba de que estaba inmiscuida en esto, pues esas armas americanas que los vietnamitas mandaron a Cuba, Fidel las mandó para las narcoguerrillas y para los narcotraficantes en América Latina. Esa última pregunta no te la puedo contestar, no tengo el dato exacto, no quiero especular. Ahora, la táctica del gobierno cubano ha ido cambiando en la medida de que se ha ido conociendo fuera de Cuba el maltrato y la represión que existe contra los disidentes en la isla. Antiguamente eran condenas largas, de largos periodos en la cárcel, que contrastan con lo que están haciendo hoy día. Hoy día están haciendo unas medidas un poco para resolver el problema del momento. O sea, lo detienen cuando hay una reunión para que no asistan, para prohibirle ir a determinado lugar, lo vuelven a soltar a las 24, 48 horas, pero ya cumplieron el objetivo porque no se reunieron. Y entonces, eso es lo que está pasando. Hay disidentes muy importantes dentro de Cuba, a los cuales yo respeto y admiro mucho, que son como te puedo nombrar a Fariña, te puedo nombrar, bueno, a otros más no quiero dar muchos nombres porque no quiero tampoco omitir algunos, pero que son muy importantes. ¿Por qué yo los respeto? Porque son los que se están jugando allí la vida, son los que se están jugando la libertad, son los que se están enfrentando al régimen. ¿Qué sucede en Cuba? Que no hay unidad. Y es por eso que los Castro están ganando, independientemente que se está conociendo fuera, que hay represión, que hoy la represión es mucho más abierta que en la era de Fidel Castro. Fidel Castro se protegía un poco de que se divulgara afuera que un policía le estaba dando un disidente o estaba arrastrando a una disidente. Hoy día tú ves a la policía dándole a la población, arrastrando a las damas de blanco. Eso no se veía cuando Fidel Castro. Y había represión igual, pero era más solapada. Hoy es una represión más abierta. Por eso yo siempre digo que la represión de Raúl Castro es mucho más abierta. Y cuando falte Fidel se va a ver mucho más represión todavía. Y entonces las cosas han ido cambiando. Ahora, yo sí creo que el movimiento disidente en Cuba ha ido creciendo, eso es innegable también. Hoy existen muchas organizaciones en Cuba que hace 10 años no existían, figuras prominentes de la disidencia que no existían. Es verdad que el castrismo se quitó uno de los hombres más influyentes dentro de la disidencia que fue Osvaldo Payá,
lo eliminó, porque no hay duda. Yo fui uno de los primeros que denunció en Miami que eso era una maniobra de castrismo, no porque yo quería denunciarlo, sino porque hice la comparación de fotos, quizás porque yo soy licenciado en ciencias penales y porque soy investigador de la contrainteligencia y me dio la luz para comprobar la foto y darme cuenta que uno estaba en un lugar y que la evidencia la habían movido. Y cuando tú mueves la evidencia es porque quieres ocultar algo, y lo que querían ocultar sin lugar a duda era precisamente el hecho, el motivo del accidente. Entonces, hay figuras, pero no hay unidad. El día que la disidencia en Cuba se una, como el día que se unan los opositores venezolanos y todos tengan un objetivo común, entonces yo te digo que el chavismo y el castrismo están condenados a muerte.